Abre tu Biblia en Efesios, carta a los Efesios, capítulo 1. Carta a los Efesios, capítulo 1. Continuamos en nuestro estudio y hemos visto en este primer capítulo cómo, bosquejándolo, encontramos dos partes. La primera es una alabanza a Dios hasta el verso 14, y hoy, primero Dios, sí vamos a llegar ahí al verso 14, la segunda hasta el verso 23, esta oración. En la parte de la alabanza encontramos bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. ¿Recuerdas? Bendiciones de Dios Padre, bendiciones de Dios Hijo, y con la ayuda de Dios hoy vamos a ver bendiciones de Dios Espíritu Santo. Vemos esta Trinidad trabajando, ministrando en nuestras vidas. Dios está haciendo un depósito espiritual, no te deja solo, no te deja sola. Él cumple lo que promete. Y lo que necesitamos hacer es acercarnos al texto con fe, con sencillez, recibir lo que Dios nos ha dado en estas bendiciones de Dios Padre. Si tienes ahí tus notas, tu cuaderno, recuerda que vimos 3, Dios nos ha elegido. La segunda fue Dios nos ha adoptado. La tercera fue Dios nos ha aceptado. La segunda fue enfocada en Dios Padre, pero bendiciendo a través de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y si tienes tus notas, recuerdas, la primera era Él nos ha redimido. Después vimos que Él nos ha perdonado, Él nos ha revelado su voluntad y Él nos ha dado herencia. Y todo esto en la base del amor. Somos amados por Dios y eso produce en nosotros alabanza, como vimos ahí en tu Biblia, en el capítulo 1, la primera parte del verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Así que el día de hoy vamos a observar 2 bendiciones que Dios hace a través de su Santo Espíritu, Dios Espíritu Santo. Así que, ¿qué te parece si leemos versos 13 y 14 y oramos pidiendo al Señor que durante este tiempo sea su Santo Espíritu hablando a nuestros corazones? ¿Ya estás ahí? Verso 13. Dice la palabra del Señor: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Oramos? Padre, te damos gracias esta mañana que nos concedes estar aquí juntos. Queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Queremos ser enseñados por tu Santo Espíritu, consolados, dirigidos, porque creemos que tu palabra es vida, vida eterna, Señor. Ahí está tu consejo, Señor. Es el evangelio de nuestra salvación. Y hoy te necesitamos como cada día más, Señor. Mientras más te conocemos, más queremos saber más de ti, Señor. Así que dirígenos en esta mañana con tu Santo Espíritu en nosotros. En el nombre de Jesús, juntos decimos amén. Ok. ¿Listos? ¿Biblias abiertas? ¿Cuadernos listos? ¿Corazones dispuestos? Verso 13 y 14. Estas bendiciones son en el presente que experimentamos, pero también nos va a hablar de lo que será en el futuro para nosotros. Tú y yo vamos a recibir completamente todas las bendiciones de ser hijos cuando sea completada nuestra redención. Hemos sido, digamos que nuestra salvación está en 3 partes. Hemos sido salvos de la paga del pecado, que es muerte. Estamos siendo salvos, o hemos sido hechos salvos de la esclavitud del pecado, pero aún estamos en ese proceso que se llama santificación. Y un día, un glorioso día, vamos a ser salvos de la presencia del pecado completamente. ¿No anhelas ese día? Así que estamos en este proceso, ya lo tenemos y estamos aún esperando que se complete esta redención. Por eso dice el verso 13,
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es una realidad presente, iglesia. El Espíritu Santo está aquí. Se mueve a través de nosotros, a pesar de nosotros. Él es quien nos convence, y hoy vamos a ver esa realidad, porque no fue nuestro intelecto. Oh, sí, entendí toda la Biblia, entonces ahora es algo que va encima de nosotros. El verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia. Piénsalo como, tal vez solo te acuerdas de las arras en las bodas, ¿no? Trajeron las arras, los padrinos de arras, ¿no? Piensa que es esa garantía presente hasta la posesión adquirida. Eso va a ser en un futuro. Y todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. Así que para los que están tomando notas, las bendiciones que recibimos del Espíritu Santo, del Padre por el Espíritu Santo, que vamos a ver, son dos. ¿Listos? El Espíritu Santo mismo en sí es la promesa de Dios. El texto nos va a llevar a entender que, número uno, somos sellados por Dios. Somos sellados por Dios. Y la segunda bendición es que su Espíritu en nosotros son las arras de nuestra herencia. Si quieres poner un paréntesis, pon la garantía. Tenemos una garantía. Estas son las dos bendiciones que vamos a detallar este día. Al final vamos a tomar juntos la cena. Es el último domingo del mes, agradeciendo a Dios su misericordia en nuestras vidas. Pero antes de observar estos dos detalles, estas dos bendiciones, esta ya es la última sección. Llevamos algunos domingos caminando, bendiciones espirituales, bendiciones del Padre, bendiciones del Hijo, hoy bendiciones del Espíritu Santo. Vamos a terminar de bosquejar y vamos a tomar un poquito el vuelo. Déjenme, por favor, así como los carritos de tracción, ¿no? Déjenme regresar un poco al verso 11. Pon tus ojos en el verso 11, porque el domingo pasado veíamos la cuarta de las bendiciones del Hijo. Él nos ha dado herencia. Y antes de pasar al verso 13, tengamos en mente esta idea de una herencia que tenemos de Dios. Pon tus ojos ahí, verso 11. Otra vez, estás haciendo tu tarea de memorizar y de subrayar siempre que es en Cristo o en Él. Dice, en Él asimismo tuvimos, ¿qué dice el texto? Herencia. Esto es, tuvimos en Jesús, a través de Jesús, herencia habiendo sido predestinados. O sea, esta herencia que recibimos es conforme al propósito que Dios determinó de antemano. Y el texto dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, tú y yo, como dice ese canto, somos el pueblo de Dios. Tú y yo somos el pueblo de Dios. Es una herencia que recibimos. Pero algunos estudiosos comentan también que la idea no solo es que recibes la herencia de Dios, sino que nosotros hemos sido hechos la herencia de Dios. Recibimos herencia, pero nosotros también somos la herencia de Dios. Y esto se ve a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Si te acuerdas, hace algunos meses estudiamos Éxodo. Bueno, incluso ya pasó el año completo pasado. Y la historia de Éxodo es que Dios redime al pueblo de Israel de la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto. ¿Te acuerdas? ¿Para hacer qué? O sea, los redime, los salva para hacer de Israel esta nación, para hacerla su pueblo. Israel vendría a ser su pueblo, los redime, los rescata y los hace su pueblo. Hay un propósito de la nación. El propósito de la nación es que sean los consentidos de Dios. El propósito de la nación es que ellos anuncien al mundo al Dios verdadero. ¿Cuántos dioses con D minúscula había en el mundo antiguo? ¿Cuántos hay hoy? Entonces Dios va, por medio del pueblo de Israel, traer al Mesías. Y como vimos el domingo pasado, ese era el plan de Dios de Israel, pero ahora la revelación del misterio que vimos el domingo pasado es que ahora nosotros, la iglesia, los gentiles, también somos el pueblo ¿de quién? De Dios. ¿Vas conmigo? Entonces, por eso mismo, el propósito de Dios para la iglesia es que tú y yo podamos anunciar al único y verdadero Dios. ¿Para qué? Dice el texto, para la alabanza de la gloria de su gracia en este mundo. Lo conoces como ser sal
y luz del mundo, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas. ¿Tú lo conoces? A su luz admirable. Entonces, esta idea de que tenemos una herencia en Jesucristo también es la idea de que somos hechos, si quieres tomar nota, una herencia para Dios. Somos el pueblo de Dios. Cuando llegamos al capítulo 2, Pablo va a ampliar este tema, va a enseñar que este pueblo se compone de dos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, es decir, de todos aquellos que no son judíos. Así que estas bendiciones espirituales no solamente son para quienes eran el pueblo de Dios por ser hijos de Abraham, sino son también para que todos aquellos que en verdad son hijos de Abraham por la fe. Eso el Señor Jesús nos lo enseña. Entonces, cualquier persona, si estás en este auditorio, si estás conectado, que pone su esperanza y su confianza en la simiente de Abraham, en Jesús, ¿te acuerdas? Eso lo vimos el año pasado en Gálatas, que Jesús es eso, la herencia, la simiente de Abraham es para judíos y gentiles. Sí, judíos y gentiles unidos bajo una cabeza, bajo un gobierno. ¿Quién es esa cabeza? Se llama Jesús. Por eso el verso 12 que vimos el domingo pasado, ahí estás en Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. No platicamos esto el domingo pasado. Nosotros los que primeramente esperábamos, ¿qué dice el texto? En Cristo. Obvio, Pablo es ¿judío o es gentil? Es judío. Los judíos esperaban en Cristo, no los gentiles. El mensaje lo reciben primero ¿quiénes? Los judíos. Era primero para los judíos, pero Pablo, que es un judío, es ahora el que está llevando este tesoro, este mensaje a todos los no judíos. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no solo era alcanzar a los gentiles a través de los judíos, sino que ahora los judíos y los gentiles que creen en Dios son un nuevo pueblo, una nueva sociedad gobernada por Dios. A eso le llamamos iglesia. Por eso puedes ir a Guatemala, a Suiza, a China, a Nigeria, y conoces a la iglesia y te sientes en casa. Platicas con un cristiano que nunca has visto en tu vida, hasta te lo encuentras en el metro y los dos, ¿qué onda? Nos une el Espíritu Santo, la sangre de Cristo. Somos el pueblo de Dios, somos la iglesia, somos la familia de Dios, elegidos por Dios. De hecho, la palabra eclesia o iglesia significa, tú lo sabes, congregación, asamblea. Somos la asamblea de Dios, los llamados por Dios. Por eso, para los judíos no era algo al inicio tan evidente. De hecho, dejo una marca en Efesios, Juan 1:11 y 12. A lo suyo vino y los suyos, ¿quiénes eran los suyos? Judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, judíos y gentiles, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Iglesia, un día los judíos le recibirán. Mirarán al que traspasaron. Zacarías capítulo 12 es un vistazo a la promesa. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de ¿qué más? De oración, el Espíritu siempre convenciendo. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Qué va a suceder? Llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y Pablo va a los gentiles por medio del Espíritu Santo y Dios nos enseña que somos el pueblo de Dios y esto es posible porque estamos en Cristo. Hace una reconciliación entre el pueblo judío y el pueblo no judío y ese es Jesús bajo su cabeza y su gobierno. Entonces, fuimos hechos herencia para él. Quiero regresar a Efesios 1:11, pero quiero leerlo en dos versiones, hablando de que no solo recibimos herencia, sino somos herencia. La NBI, la Nueva Traducción Internacional, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, ¿ok? Y la traducción del lenguaje actual, la TLA,
capta también una esencia de que somos su herencia. Dice, por medio de Cristo, estas son traducciones, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Entonces, continuamos, iglesia. No solo hemos recibido una herencia de Dios, sino que Él nos eligió para ser suyos. La idea del Antiguo Testamento y la idea del Nuevo Testamento, y lo vemos también en Éxodo. Éxodo 19:5. Si estuviste aquí cuando estudiábamos Éxodo, vemos esta escena donde el Señor baja del monte y se presenta con el pueblo. Éxodo 19:5 dice, ahora pues si dieren oído a mi voz. ¿Qué dice el texto? Y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Propósito, verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Los sacerdotes son quien tiende el puente entre Dios y los hombres, entre las personas y Dios, y gente santa, quienes reflejan al Dios que sirven, quienes son gobernados por Dios en su corazón. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y se acuerdan qué significa Israel? Gobernado por Dios. Tiene todo el sentido. El propósito, la gloria de Dios, dar a conocer al único Dios verdadero. Ahí está la idea, la misma idea teológica que estamos viendo en el pasaje de Efesios, que somos el tesoro especial de Dios, el pueblo escogido de Dios, y esta idea del Nuevo Testamento, que somos predestinados para ser su herencia, esta sociedad que está bajo el gobierno de Dios. Y obviamente esto es también, evidentemente, siendo ciudadanos de nuestro país. Y siendo ciudadanos de nuestro país necesitamos ser ejemplo. Y necesitamos honrar a nuestras autoridades, y no solo eso, sino orar por ellas. En un mundo en el cual ves las noticias y ya nadie cree, ¿no? Prácticamente en esto, nosotros necesitamos orar por nuestras autoridades. Así que por eso Efesios comenzó, santos y fieles en Cristo, verso 1. Herencia de Dios en Cristo, verso 11. Posesión de Dios, ¿en quién? En Cristo, verso 14. Todo esto es una verdad presente porque hemos confiado en Jesús, y entonces llegas a ser su pueblo y llegas a confiar en Él justamente en este proceso de vida nueva que Él ofrece. Eso es una bendición en sí. ¿Cómo es ese proceso, iglesia? Verso 13, regresa a Efesios 1:13. También ustedes, también vosotros, habiendo, ¿qué dice el texto? Oído, ahí subraya, pone un número 1, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. En su bendición de darnos el Espíritu Santo, viene esta primera parte como un proceso. El texto dice que mi salvación, toda la salvación se condensa en el verso 13. ¿Cómo llegaste a formar parte de la familia de Dios? ¿Cómo un hombre pecador, una mujer pecadora y rebeldes contra Dios se convierten en santos y fieles? ¿Cómo se convierten en herencia de Dios? ¿Cómo se convierten en posesión de Dios? Porque tú ves las noticias y ves y dices, ¿cómo es posible? Bueno, vete al espejo. ¿Y cómo es posible que Dios también nos rescató? ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra de verdad. El primer elemento es oír la palabra de verdad. Y hay quienes no pueden oír y entonces oyen con los ojos, ¿no? Y hay quienes no pueden ver y entonces leen con las manos. Pero es exactamente lo mismo. El evangelio viene, escuchas la palabra de verdad. Subraya el texto, el evangelio de vuestra salvación. Y después hay otro elemento, después de haber oído, es haber creído en Él, porque puedes oírlo y decir que bueno, te felicito, que te vaya bien. Y puedes oír pero no creer. Llega el mensaje, oyes el mensaje, crees el mensaje. Entonces eres sellado con el espíritu de la promesa. Escuchamos, creímos y Dios nos sella como su posesión especial.
Antes de que eso sucediera, de que escucháramos, de que creyéramos, Dios toma la iniciativa en amarnos. Por eso ese proceso de salvación no empieza con nosotros, empieza con Dios. Y claro que hay un elemento en el cual tú y yo somos responsables de responder, pues dices, escuchas y crees. Así que eso sucede cuando alguien fue fiel en predicarte el evangelio. No levantes tu mano, pero ¿has sido fiel en predicar el evangelio a alguien? ¿Cómo llegó el evangelio a tu casa? No, pues es que llegó porque mi bisabuela o mi abuelo y el señor de la esquina en la tiendita era cristiano, le predicó. No, es que mi esposa, una amiga, le compartió de Cristo y así yo conocí. Alguien fue fiel a la palabra de verdad, de no tener pena, de llegar y decir, Jesús te ama, ¿sabías eso? Claro, es que no quiero que se burlen de mí, es que no me sé muy bien el evangelio, es que no sé predicar, es que me da pena, es que podemos poner muchísimas excusas, pero Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica, hablando de publicaciones en redes sociales. ¿Sabes qué puedes publicar? Salvación. ¿No dice tu texto eso? Salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Hay muchos mensajes en este mundo, aún en este momento, enviándose, comunicándose, pero aquí la Biblia misma dice que este es el mensaje de verdad. Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen a todos que hay perdón de pecados en mi nombre. O sea, el llamado es para todos nosotros, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al perdón de pecados y se tiene que hacer a todas las personas. Tenemos esa responsabilidad, la predicación del evangelio, es el medio que Dios ha ordenado, pero necesitamos orar para que tú y yo seamos más valientes en predicar a otros acerca del mensaje del evangelio. Y responder a la gracia de Dios, tener el poder de Dios para anunciar el evangelio, y esto se hace con el Espíritu Santo. Y probablemente vienes y dices, Benji, ¿y si me rechazan? ¿Es posible que te rechacen? La respuesta es, claro que sí, pero no te están rechazando a ti. ¿A quién están rechazando? A Dios. O sea, el mensaje es efectivo para todo aquel que cree. El mensaje funciona. Es muy triste, pero sí, va a haber personas que te van a rechazar. Pero el evangelio es la verdad, las buenas noticias de la verdad. Y las buenas noticias de la verdad es que no se centran en el hombre. Por eso los falsos evangelios se centran en nosotros, en nuestras capacidades. Son centrados en la persona. Pero no, el evangelio de Cristo es enfocado en lo que Él hizo. Miren, ¿saben algo? Ya conocemos la necesidad del hombre. Ya la sabemos. Somos pecadores. Y lo que necesitamos es reconciliarnos con Dios, y ninguna clase de bien material o una experiencia va a poder suplir lo que es reconciliarte con Dios. Entonces, Iglesia Semilla Vaz, ya tenemos el diagnóstico y también tenemos la solución. Jesús murió ¿por quiénes? Por todos los pecadores. Y tú y yo podemos ser un testimonio de que Dios ha cambiado nuestra vida, y muchas veces nos atoramos ahí. No es que yo no puedo predicar porque mira mi vida y yo no he cambiado. Ok, entonces hay un tema ahí tú y Dios, ¿cierto? En el cual tenemos que entregar nuestra vida, porque dice que es el evangelio de salvación. Lo fue para los efesios, pero también es aquí nosotros en Tlalnepantla, sigue siendo el mismo. Oír el evangelio no es garantía de que soy salvo. Ver una película de Jesús no es garantía. Tengo que creer el evangelio. No nada más es venir a la iglesia, es ser iglesia, y cuando eres iglesia es porque creíste en el evangelio. Por eso dice el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Sé que varios toman nota de esto. ¿Qué significa creer? Creer significa depositar toda mi confianza en Dios.
Creer significa haber rendido mi voluntad a Dios. No estoy desconectando mi cerebro cuando entro por esa puerta. Lo que estoy haciendo es que estoy entregando mi voluntad a la voluntad de Dios. Y Dios me permite entender mi condición. Entonces, ¿qué te dije? Significa depositar toda mi confianza en Dios. Te dije que es haber rendido mi voluntad a Dios. Creer significa confiar en Cristo y esto incluye el arrepentimiento de mis pecados. Creer incluye reconocer que he ofendido a Dios. No es popular, ¿cierto? Porque hay una confrontación de cómo está mi vida. Arrepentirme de mis pecados, reconocer que he ofendido a Dios, pero también incluye reconocer que Dios dice la verdad. Yo soy un pecador. Señor, si tú dices que yo soy un pecador, yo soy un pecador. Si tú dices que yo necesito el Evangelio, yo necesito el Evangelio. Si tú dices que necesito creer en ti para tener nueva vida, necesito creer en ti para tener nueva vida. Creer no es simplemente consentir intelectualmente. Nos pasa mucho a Cindy y a mí, platicamos y, oye, qué bonito, qué bonito. Yo también soy un ser espiritual, ¿no? Nos dicen. Y nos terminan diciendo, eso está muy bien para ustedes. Y yo sí, también es para ti. Es doloroso, pero yo no voy a convencer, yo no soy el Espíritu Santo. De hecho, estamos viendo las bendiciones ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero no cierres tu boca a compartir el mensaje. Así que no consientas solo intelectualmente. Creer significa un compromiso personal que he depositado mi esperanza en Dios. Eso es creer. Y una vez que creo, ocurre lo que dice el texto. Ahora sí, si estás con tus notas abiertas, ¿cuál te dije que es la primera bendición del Espíritu Santo? Hemos sido sellados. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, subraya, triple raya tu texto, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quien nos da la fe para creer es Dios. Creo en el evangelio, ¿y qué sucede? Pues recibo la seguridad de que Dios verdaderamente me ha salvado, que Dios me ha dado su Espíritu. Eso es una bendición, me sella con el espíritu de la promesa. ¿Y por qué se llama el espíritu de la promesa? Porque fue prometido desde el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 26. Te voy a dar varias citas de la promesa del Espíritu Santo. Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. ¿Qué te dije, Ezequiel? ¿Qué? 36, 26 y 27. Ahora Joel 2, 28. Joel 2, 28, otra promesa del Antiguo Testamento dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Antiguo Testamento, me voy a tener ahí por cuestión de tiempo, me voy al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, es el día del Pentecostés, el cumplimiento de esas promesas. Cuando llegó el día del Pentecostés, verso 1, ahí en Hechos 2, estaban todos unánimes juntos, me gusta eso, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué dice el texto? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una manifestación clara, visible de lo que ellos estaban experimentando, una llenura del Espíritu Santo. Juan 14, 26. Juan 14, 26, Jesús está diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, Dios promete
darnos su Espíritu Santo. Por eso decía al inicio, el Espíritu Santo está aquí. Está moviéndose. Él lo dijo, Él lo prometió. ¿Y por qué eso es importante para nosotros, iglesia? Porque ser cristianos nuevamente no solo es una convicción intelectual. Ser cristiano significa que Dios mismo vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Ponlo así, nos hubiéramos seguido en la serie, el verdadero cristiano está lleno del Espíritu Santo. Ser sellados, esa es la promesa que acabas de tomar notas. Es la promesa de Dios para todo el que cree. Nadie puede ser un hijo de Dios si no ha recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede? Cuando creemos. Ahí está diciendo, Dios nos da un nuevo corazón, nos da una nueva naturaleza y recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Bueno, mini clase súper resumida, y si estás tomando nota, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te convence, te consuela, te fortalece, te enseña. Es tu abogado. Hay un balance que necesitamos cuando hablamos del Espíritu Santo. Algunos van al emocionalismo, a los sentimientos, y otros lo ignoran por completo. Esto sucede mucho en la iglesia cristiana. ¿Dónde encontramos el balance con el Espíritu Santo? Es saber que vive en mí, que es necesario, es vital para la salvación y me capacita para entonces yo vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. El mundo no cree, no puede recibirlo porque no lo ve, porque no es por vista, es por fe. Y ya que no lo puede ver y no lo recibe, pues no lo conoce. No tiene la experiencia de ser consolado de una manera poderosa en nuestras más negras noches. ¿Has vivido aún así? Estoy seguro que sí. Y no soy profeta, porque vivimos en un mundo caído. Y llegamos al punto en el cual necesitamos terminar para que Él comience en nosotros. Y continúa el texto, pero vosotros le conocéis porque mora, ¿qué dice? Con vosotros y estará en vosotros. Nosotros podemos conocerlo por experiencia porque dice que va a estar en nosotros. Dios no te deja desprotegido. Cada día por eso decimos, Señor, lléname. Por eso cantamos, lléname, lléname, Señor. Dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Y así estamos. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Y a veces que nos gusta andar con el tanque vacío. Lléname, Señor. Lléname de ti. Lléname de paz. Lléname de gozo. Mira cómo estoy. Mira el desastre que soy. Te necesito. Él no te va a dejar. Imagina un barco. Un velero, el aire que lo lleva, guía el barco, lo lleva. Por eso, ¿cómo se ve en tu vida? Lleno de la palabra, en tu hablar, en tu pensar. Esto cuando sucede, déjame decírtelo así, es muy importante. En el momento que crees, todo creyente genuino tiene el Espíritu Santo. No te preocupes, no te pierdas más adelante. Vamos a hablar de dones espirituales. ¿Creemos en ellos? Por supuesto que sí, los vamos a poner exactamente donde van. Sin embargo, de hecho, más adelante, en el capítulo 5, ahí en Efesios, Pablo va a decir que la prueba genuina de que alguien es cristiano verdadero es que tiene el Espíritu Santo, y no significa forzosamente que hables en lenguas. El texto no enseña que tienes que hablar en lenguas para ser un hijo de Dios. Es decir, no es una condicional. Si Dios te permite hablarlas, ¡qué bendición! Claro que creemos en los dones, en las operaciones del Espíritu, en los ministerios. Efesios nos va a hablar de esto.
Y las vemos en el libro de Hechos y existen el día de hoy por el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más fundamental, algo que Dios nos otorga, no que nosotros tenemos que hacer. Porque hay veces que sentimos no, pues yo no hablo en lenguas, entonces no tengo el Espíritu Santo, ¿no? No, no es así. Efesios, te dije, capítulo 5, muestra una manera más práctica. Mire el verso 18. Efesios 5, 18. Pues sí, ¿verdad? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, deseos carnales. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo se ve? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, si estás tomando nota, una vida llena del Espíritu Santo es una vida sometida al Señor, no a las pasiones carnales, sino a la alabanza, agradecidos en todas las situaciones. Cuando alguien nace de nuevo, recibe el Espíritu Santo porque es promesa de Dios. Y eso es muy liberador. Recibimos el Espíritu Santo cuando creemos. Por eso ser cristianos no es cumplir una lista de reglas. Jesús murió por nuestra condición miserable de pecado y ruina. Tomó nuestro propio lugar, no para andar llenando checklist. Es muy diferente porque entonces va a llegar el punto, van a decir, no, pues intenté el cristianismo y no funcionó. Exacto, no probaste a Cristo. Caminamos un día a la vez, iglesia. Nos vamos juntos, ¿ok? Nos vamos juntos. Por eso este tiempo de discipulados es muy importante. Lo dijo el pastor José Luis. Y gloria a Dios ya tenemos presenciales. Y vamos a seguir avanzando. Y gloria a Dios tenemos para adolescentes. Y gloria a Dios tenemos para adultos mayores. Hombres y mujeres necesitamos conocernos, necesitamos estar juntos, afilarnos unos a otros, ir a la palabra. Por eso la bendición como un sello. Dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa ser sellado? Bueno, ¿qué hace hoy un sello? Pues le da autenticidad a un documento. Si compras un artículo, vas y dices, oye, ¿puedes sellar mi nota? ¿No? Ahí estás en el súper, te compras tu plancha y necesitas pues, que te sellen la garantía. Y entonces vas a tu casa, la conectas y se descompone y ya regresas. No, joven, no trae su sello, ¿no? Pero si tienes tu sello, te hacen un cambio. El sello es una ¿qué? Una garantía. Este sello, esta marca de posesión, de autenticidad, también se ponía en los ganados. Tristemente, en algunos esclavos en la antigüedad se marcaban para mostrar que pertenecían a cierto dueño. Pero el sello de esta época era algo externo, marcaba a las personas. El sello que se describe aquí en tu primer promesa o bendición no es externo, es interno. Dios sella tu corazón y te da su espíritu. 2 Corintios 1:22, es más, voy a leer desde el 20. 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿En dónde las tenemos? En nuestros corazones. El sello de que verdaderamente le pertenecemos, que somos suyos, se muestra entonces en nosotros por amor a Dios, por amor a otras personas, por la obediencia a su palabra, por el fruto de nuestra vida. De hecho, vimos estas manifestaciones, el fruto del Espíritu, ¿te acuerdas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo lo que quieras de amor, todo lo que quieras, no hay medida. Así que entendemos que este sello de Dios está dentro de nuestros corazones y produce. Terminamos, verso 14. Segunda bendición, toma nota, Él nos ha dado una garantía. Las arras, dice el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida. Todo esto para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras en este pasaje? Bueno, arras aquí significa tal cual garantía. Tiene que ver con un pago por adelantado. Arras habla de un compromiso, un depósito, una prenda que cubre parte del precio comprado por adelantado. Piénsalo en este tiempo, compraste un departamento, diste el primer pago y comienzas a disfrutarlo hasta que acabes. No, comienzas desde el primero, ya estás ahí adentro. Tienes el primer pago y disfrutas inmediatamente. Eso significa que el Espíritu Santo es la garantía en nosotros que Dios nos ha dado de que en verdad somos sus hijos. Y también es un adelanto de todo lo que recibiremos cuando la herencia la hayamos recibido por completo. Por eso dice el texto, cuando Dios tome posesión de aquello que ya ha sido adquirido de antemano. ¿Cuándo sucede esto, iglesia? Cuando Jesús muere en la cruz, Él provee un medio de salvación. Cuando tú y yo confiamos en Cristo, recibimos, ¿qué dijimos a quién? Al Espíritu Santo. Y Dios está dando un primer pago de lo que es suyo. Para nosotros es un anticipo de lo que experimentaremos en la gloria. Como dice Juan, cuando Jesús se manifieste, seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. Esto es una garantía. Un día vas a ver a Jesús. Piénsalo como el día de hoy es una probadita del cielo. Eso es lo que es hoy. Cuando tú y yo somos gobernados por Dios, cuando Cristo es el Señor de tu vida y lo experimentas en tu hogar, los beneficios que Jesús sea tu Señor, el Señor de tu vida, es esta probadita de lo que va a ser la gloria con el Señor. Así que hemos recibido una herencia, nosotros somos una herencia para Dios y todo esto ha sucedido para la alabanza de su gloria. Y todo el tiempo decimos, es más, si eres semilloso y llevas un rato, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? Glorificar a Dios, ¿no? Lo entendemos, lo vemos en la palabra del Señor, pero ¿no te has puesto a pensar qué significa eso? Acompáñame a 1 Corintios 10:31. Terminamos esta enseñanza en la manera más práctica. 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis, ¿qué más? O bebéis, ¿o qué más? O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Verso 32, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también, verso 33, yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando, ¿qué dice? Mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. ¡Wow! Me da un entendimiento más amplio continuar con 2 versos más, porque da motivo, da profundidad. Cuando tú y yo tenemos nuestra mirada puesta en Dios, cuando recordamos, como nos enseña el Génesis, que fuimos hechos ¿a qué? A imagen y semejanza de Dios. Va a ser evidente que toda la satisfacción que nuestro corazón busca solo va a ser hallada en Dios. Por eso la gloria de Dios, los que toman nota, esta es la parte más práctica. La gloria de Dios se incluye en algunos beneficios. Número 1, la mayordomía. Si vives pensando que todo es tuyo, vas a estar muy frustrado el resto de tus días, porque no te va a alcanzar, no vas a compartir y vas a estar frustrado, porque piensas que es tuyo, piensas que te lo ganaste o no. Pero cuando piensas que todo es ¿de quién? De Dios. Y tú eres un mayordomo, entiendes que el mundo es de Dios, todo le pertenece a Dios, entonces cuidas lo que Dios te da. Cuidas, porque muchas veces, no, si no me pagan por eso, pues no lo hago, ¿no? ¿Cómo es la frase famosa? Como que le hacen que me pagan, yo como que le hago que trabajo, ¿no? Primera de Soberbios 4:26. No, yo trabajo porque quiero glorificar a Dios.
Quiero trabajar la mejor manera porque cuido las cosas de Dios. Estoy barriendo la parte que ni siquiera es mía porque esta calle es de Cristo. Amo a Dios, por eso puedo amar a mi vecino, porque Él me amó primero. Por eso la gloria incluye la ¿qué? Mayordomía. Eso nos lleva también entonces, si hay mayordomía, te vas a dar cuenta de algo, hay comunidad, la gloria de Dios incluye la comunidad. No estamos hechos para estar solitos, no fuimos creados para estar solos, nos necesitamos, claro, en una independencia de lo que Dios nos da a cada quien, pero en una interdependencia del cuerpo de Dios, lo que somos. Mayordomía, ¿qué más? Comunidad. Claro, cuando estoy siendo mayordomo de las cosas de Dios, cuando estoy haciendo y cuidando lo demás, tengo comunidad. Pero también la gloria de Dios incluye la verdad. ¿Y saben algo? No voy a exhibir a nadie, ¿ok? No sé si te gusta mucho limpiar o no. No sé cómo esté tu cuarto. No sé cómo esté tu bodega, ¿no? Tu cochera y demás. Pero cuando por fin nos damos el tiempo de empezarla a limpiar, es más espiritual de lo que tú crees. Lavar los trastes, tender la cama, arreglar el closet y empezar a limpiar. Ay, mira, no me acordaba que tenía esto. Ay, mira lo que Dios ya me había dado. Y empiezas a limpiar, es lo que debería de suceder en nuestra vida. Porque hay orden, hay armonía, las cosas se ven bien pintas, limpias, tiras lo que no tiene que estar ahí. Pero eso sucede en nuestro corazón también. Dios quiere limpiarnos y lo hace a través de su palabra. Tiene que haber un reflejo donde vivimos y cómo vivimos al rey que servimos. Por eso incluye esta verdad. No podemos vivir en ese desorden porque no podemos ver los detalles y vamos a estar todo el tiempo. Pues no, ahí está, ¿no? Ahí lo dejé. Comenzamos y Dios comienza también una limpieza. Eso nos hace mayordomos. Eso nos lleva a comunidad. Dices, ya limpié, ya puedo invitar a mi vecino, ¿no? O barriste su parte y te dice, oye vecino, pues te invito a un café. Mayordomía, ¿qué más? Exacto. Mayordomía trae comunidad y comunidad trae verdad. Porque cuando estás con las personas, puedes hablarles de la verdad. ¿Y la verdad es quién? Jesucristo. ¿Fuimos sellados, iglesia? Y tenemos garantía. Garantía de que somos suyos. Semilla Vaz, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. Redime el tiempo. Aprovéchalo. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar aquí juntos. Estamos agradecidos personalmente y como iglesia de que las cosas que tú provees, Señor, de que las cosas que tú haces tienen un sentido, Señor, eterno en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso queremos glorificarte, por eso queremos venir delante de ti, Señor, por eso queremos ser llenos con tu Santo Espíritu, cada uno de nosotros, en estas bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nosotros. Hay una respuesta que queremos hacer. ¿En qué área de nuestra vida? Esto va a ser cada uno de nosotros, Señor. Aún si hay personas aquí, Señor, que todavía están batallando con esta idea de entregarte su vida, Señor, tráelos con amor, con lazos de amor, Señor. Que sea el amor, la benignidad, Señor, que los traiga y nos traiga al arrepentimiento. Gracias por este tiempo. Te adoramos, te bendecimos en Cristo Jesús. Juntos decimos, amén.